Hola a todos y todos, compañeras, compañeros. Nuevamente nos encontramos en esta nueva edición del espacio de difusión de la juventud de la Federación Gráfica. Como siempre decimos, agradecer infinitamente a la organización Federación Gráfica Bonaerense, a nuestro secretario general, el gringo Héctor Amichetti, a nuestro secretario adjunto Matías Velázquez, por permitirnos llevar adelante este espacio que, como siempre comentamos, es un espacio que busca lograr un poquitito de difusión, información y de formación también para las compañeras y los compañeros a lo largo y a lo ancho del país, para que podamos entrar nosotros con nuestra propia historia adentro de la casa de los compañeros. En esta oportunidad vamos a estar charlando con un amigo de la casa, con alguien que realmente nos enorgullece tenerlo como alguien que camina al lado nuestro, es el sanitarista Jorge Rashid, y vamos a estar conversando con él y definiendo ciertas cuestiones, hablando de coyuntura y un poco sobre su vida. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes, gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes por estar. Un abrazo grande a la Federación Gráfica, un abrazo grande a la distancia, al compañero Raimundo Ongaro, a nuestra historia en esa casa que a nosotros nos hizo vivir una etapa muy fuerte, muy feliz de la resistencia peronista y que, bueno, hoy está conducida por el gringo y la verdad es que nos orgullece que haya mantenido su conducta, que es una de las virtudes más importantes del peronismo, que es la lealtad, ¿no? Nosotros cuando creamos este espacio, lo creamos en función de llevarle a las compañeras, a los compañeros, como decimos nosotros, nuestra propia historia, ser nosotros quienes contemos nuestra propia historia y llevar también, no solamente personalidades como es usted en este caso, sino que también un poco de formación para que los trabajadores tengan la posibilidad de, por intermedio de este ciclo de charlas, formarse también, ¿por qué no?, sobre las experiencias vividas, sobre las personas con las que nosotros interactuamos, y no solo eso, sino que también poder ayudar a comprender qué es lo que pasa. En ese marco, ¿quién es Jorge Rashid? Bueno, yo soy un militante peronista antes de ser médico. Soy fundador del FEN en su momento, en los años 65, 66, justamente con el papá de Juan Grabois, con Roberto, en aquella época. Después ya me fui incorporando, dejando la militancia estudiantil, a los 2 o 3 años ya incorporado prácticamente a la CGT de los Argentinos, a través de Farmacia, que era donde imprimíamos nuestros esténciles. Bueno, yo le hablo de esténciles a ustedes, que era una forma hoy muy precaria, digamos, de cómo comunicar, volantear. Y a través de mi padrino político sindical, que fue Alfredo Ferraresi, que fue quien de la mano me llevó, ahí lo conocí a Cacho Eljade, ahí nos conocíamos con Salvides, con toda la resistencia peronista joven de aquella época, y nos fuimos incorporando a la CGT de los Argentinos. Mientras yo estudiaba, yo empecé manejando un taxi, primero un camillero en una ambulancia y después un taxi de noche. Mientras estudiaba, vivía solo, y la verdad es que la militancia era mi identidad desde entonces, porque uno estaba compartiendo la historia, no sabía qué era la historia, pero ahí estaba Rodolfo Walsh, ahí estaba Rodolfo Puigros, ahí estaba, Carpani, nosotros lo veíamos todos los días, nos veíamos ahí, y yo hasta manejaba la camioneta, por ser tachero manejaba la camioneta de Raimundo, así que iba al porvenir. Es decir, todas estas cosas, estas historias me visten, me recibo de médico, me hago cirujano, y después me incorporo a través de descamisados a la organización, con Horacio Mendizábal, y la verdad es que cuando llega la muerte de Rucci, yo decido romper la organización, y ahí nos reunimos con Perón, y Perón dice, bueno, ahora tiene que buscarse otras playas, porque en realidad yo ya había sufrido 2 atentados de la AAA en la Cátedra de Medicina del Trabajo que había inaugurado en
83, y le habían volado 2 veces la cátedra. Dice, ¿cuál es su retaguardia? Me preguntó el general. Y yo ahí me di cuenta que me estaba diciendo que me tenía que ir. Así que me fui a Neuquén y fue etapa maravillosa no irme al exterior, porque estaba Perón de presidente, iba a ser presidente, había sido electo justamente 2 días antes de la muerte de Rucci, un día antes, el 25 de septiembre. Así que ahí decidimos fundamos lealtad pensando que nos iba a condecorar. Nos dijo, bueno, ustedes van a gobernar dentro de 20 años, no saben la cantidad de gente que han salvado y ahora deben buscarse otras playas, ¿no? Hay que darle la inmenso, es el Perón filosófico que yo hoy sigo rescatando de él. Y cuando entra a la medicina, ¿en qué rama se especializa? En cirugía en primera instancia y en medicina del trabajo. Y luego termina siendo un médico sanitarista, que es por lo que se lo conoce. Claro, médico sanitarista me hago después porque yo fui discípulo de Floridal Ferrara, un gran sanitarista que fue el discípulo de Ramón Carrillo, así que así viene la historia. Bueno. Pero Floridal Ferrara fue ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, un gran sanitarista, un gran militante político también, compartimos muchas jornadas, un hombre extraordinario, sus libros son extraordinarios, su presencia fue vital, digamos, en el sanitarismo argentino, porque ahí incorporó algo que no había incorporado tan claramente Carrillo, pero sí había incorporado Perón, que es el concepto de comunidad organizada y cómo es solamente la comunidad la que puede tener las prioridades sobre la salud, ¿no? Y en esto lo estamos tratando de recrear hoy en la provincia de Buenos Aires con el Plan Quinquenal de Salud que estamos llevando adelante. En el marco de todo esto que nos estaba comentando, muchas veces se lo ve a usted conversando o charlando o poniendo un énfasis interesante sobre las cuestiones que tienen que ver con la política internacional. ¿Por qué considera usted que es importante hacer foco en la política internacional? En realidad no lo considero yo, Perón nos enseñó, el Perón filosófico que yo creo que es el Perón vivo, es el Perón filosófico. El que hoy todavía nos abraza. El que nos sigue dando respuestas para las demandas de la etapa actual. ¿Por qué? Porque es una construcción de pensamiento. Y Perón nos enseñó que la política internacional es la política. El resto, decía él con esa picardía que lo caracterizaba, y te guiñaba un ojo, es cabotaje pueblerino. Si no entendemos la política internacional, que en los últimos 30 años ha cambiado, y nosotros quedamos encerrados en un mundo occidental y cristiano, que es prácticamente mirar por una mirilla, porque son 1.500 millones de seres humanos, mientras que en Oriente, en el otro mundo, hay 6.500 millones de seres humanos, que si uno le habla a cualquier argentino, a cualquier compañero del estrecho de Hormuz, del estrecho de Malaca, del Golfo de Adén, de lo que está pasando con los BRICS hoy, que son prácticamente 4.250 millones de personas, qué pasa con la Organización de Cooperación de Shanghái, qué pasa con el ASEAN, que es la Asociación del Sudeste Asiático, qué pasa con los países africanos, la Liga Árabe. Todo esto nada se sabe, es todo ocultado. ¿Por qué? Por los medios hegemónicos, que acá en la Argentina, particularmente, pero en toda América Latina, han tallado justamente lo que nosotros llamamos el colonialismo y la dependencia desde el punto de vista cultural. Y en ese marco hoy nos encontramos, en ese contexto de política internacional, con un mundo absolutamente convulsionado. Tenemos el conflicto que está atravesando lo que es la OTAN, Rusia, Ucrania, lo que está pasando con la Franja de Gaza, Palestina, Israel, también está pasando lo que sucedió en este último tiempo, los aranceles de Trump. En ese marco, ¿cuál es el análisis que se puede hacer dentro de esta etapa histórica? Si tenemos 4 horas, lo podemos hacer. Porque en realidad, digamos, el mundo ya cambió. Esto es irreversible.
Hoy hay un mundo multipolar que está dando una batalla no militar, sino justamente una batalla en paz, comercial, de respeto a las soberanías, que se expresa fundamentalmente en un lugar que nosotros estábamos, que son los BRICS, en los que Milei nos saca, y se expresaba en esto que Perón nos dice 60 días antes de morir, del proyecto, el modelo argentino para un proyecto nacional, que los estados-nación, es decir, la Argentina o los países latinoamericanos, esto lo dice hace 46 años, digamos, ¿no? Iban a ser muy débiles para soportar el embate del imperialismo que iba a venir por los alimentos, el agua dulce, nos dijo en aquella época, nosotros no entendíamos nada de qué estaba hablando, porque hace 46 años el agua dulce no era un problema, hoy sí, y los recursos naturales fósiles y minerales. Eso se dio. Se dio de tal naturaleza que el mensaje de Perón en 1972 a Copenhague, que es la primera reunión sobre ambiente, sobre el calentamiento global, es un mensaje que después repite el Papa Francisco en Laudato Si. Por eso digo, digamos, hay un encierro de la información que impide visualizar que hoy el mundo es multipolar y que tiene documentos liminares como el documento de Kazán, que fue la última reunión de los BRICS ampliados. Hoy los BRICS ya no son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, sino que son los BRICS más. Tienen un banco que es el Banco de Desarrollo que maneja Dilma Rousseff. Los chinos tienen el Banco Asiático de Infraestructura e Inversión, que es el que justamente operan como rueda de inversión sin afectar soberanías y sin condicionamientos extorsivos como impone el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué están diciendo hoy el mundo multipolar? Que todos los instrumentos y los condicionamientos que se plantearon en la posguerra del 45, es decir, desde Naciones Unidas, que tiene un Congreso que no sirve para nada, porque hace ya 40 y 50 años que viene diciendo que la Argentina debe discutir con Inglaterra la soberanía de las Islas Malvinas y que los Kelper son Kelper implantados, o que dice que Palestina debe ser un Estado, nadie le da bolilla, hasta los instrumentos de coacción como económicos, como el Fondo Monetario Internacional, creado con los acuerdos de Bretton Woods en 1951, que Perón no quiso firmar. El único país latinoamericano que no entró fue Perón, y entra a la Argentina después de la Revolución Fusiladora, cuando viene Presbich en el 56. Esto es parte de la historia. Y no nos olvidemos que la creación de UNASUR es darle esa respuesta, porque Perón dice en el modelo argentino como proyecto nacional, los Estados-nación van a tener que constituir los bloques para poder defenderse de los ataques imperiales. Cuando se creó el UNASUR, esto es muy interesante, y perdonen que alargue un poco la respuesta. No, está bien. Cuando la Argentina recupera la democracia en 1983, no lo hace por la lucha del pueblo, lo hace por una concesión de Estados Unidos a través de algo que se llama el Consenso de Washington. Yo les pido que lo busquen, lo lean, los 10 puntos del Consenso de Washington, y esos 10 puntos son los de Martínez de Oz, son los de Cavallo, son los de Milei, son los de Macri, son los de Machinea, son los que le expulsaron hasta Alfonsín a su ministro en su momento. ¿Se dan cuenta? Es decir, estamos en una situación, obviamente, de dependencia creciente sobre esos instrumentos. Banco Mundial, Organización Mundial de la Salud,
todo eso ya se cayó. Esto lo dijo Lula en una reunión en París hace poco tiempo, del grupo de los 20, y dijo, esos instrumentos no sirven más. Hay que rehacer una arquitectura global por la paz nuevamente, porque el unipolarismo hegemónico de Estados Unidos, Israel, Inglaterra y la OTAN se cayó. Se cayó el dólar, tienen conflictos internos, están peleados entre ellos. El conflicto con Rusia es un conflicto creado por la OTAN, que cuando termina la Guerra Fría, en 1989, que se cae el muro de Berlín, que se cae de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Usted hay que tenerlo presente, porque Rusia se da cuenta que no puede sostener la unión de repúblicas socialistas soviéticas, era imposible. Es como que uno tiene un negocio que le anda bien y abre 10 sucursales, se da cuenta que tiene 10 costos más altos, digamos, ¿no es cierto? Bueno, esto sucede. Bueno, la OTAN, que tenía el Pacto de Varsovia enfrente, cuando se cae el muro de Berlín, la OTAN tenía 21 países, hoy tiene 32. ¿Por qué sucede esto? Porque de los años 70, en Brzezinski y después Kissinger, dice, si queremos conservar la hegemonía mundial, debemos avanzar sobre Eurasia. Entonces, si con esto termino, Lituania, Estonia, Rumania, Bulgaria, Hungría, Polonia, le faltaba Ucrania para cerrar el cerco sobre Rusia, que es la primera etapa del avance sobre Rusia, para después avanzar sobre China. Esto es lo que está sucediendo en el mundo. Estamos en un periodo de guerra. Lo dijo Francisco, esta es una guerra mundial en cuotas, y después dijo, estamos en plena guerra mundial, y el genocidio de Gaza lo muestra en toda su intensidad y su drama. Yo lamento el accidente que me provocaron, o el atentado, no sé qué es, que me llevaron por delante porque yo tenía que estar en la flotilla, fuimos antes y queríamos ir ahora. Entonces nos encontramos hoy en ese mundo tan convulsionado con la irrupción o la propuesta de los BRICS, con China a la cabeza, con India, con Rusia, en donde está hablando de esto, de los estados-nación abroquelándose en contra de los imperios que reinaban hasta el momento, y por otro lado el imperio tratando de sostener su hegemonía por intermedio de prácticas tradicionales como la guerra en este caso, o los aranceles. O la guerra económica que está llevando adelante Trump con tanta virulencia. Por ejemplo, los aranceles. ¿Qué significa eso? Significa que intenta, fíjense, para extrapolar un poco, ¿por qué le pones aranceles del 50% a Brasil? Porque está juzgando a Bolsonaro. Entonces, uno se da cuenta que utiliza los aranceles como arma de guerra, como utiliza Netanyahu el hambre como arma de guerra sobre el pueblo palestino, además de los bombardeos y el genocidio. Entonces, lo que está sucediendo hoy en el mundo es que esta disputa comercial se está dando en un marco donde, por suerte, digo por suerte, para todos los seres humanos, porque está en peligro una guerra nuclear, termonuclear. Digo por suerte, para todos los seres humanos, hay gobiernos como los del BRICS, pero en especial China, incluso hasta el mismo Putin, que no se deja provocar por la OTAN, si no estaría bombardeando media Europa, tiene con qué hacerlo, y que intentan por todos los medios de desbloquear esta situación. Hay un jugador que no está nombrado, que es el que hoy conduce fundamentalmente la estrategia de Europa, que es el Foreign Office de Inglaterra. Inglaterra no es Inglaterra. Inglaterra son 57 países del Commonwealth. Son 1.500 millones. No es broma. No es una pavada. Y ante el alejamiento de Trump hacia medidas proteccionistas, ante la caída del dólar, fíjense ustedes el valor del euro, se ha ido para arriba, mientras que el valor del dólar se ha depreciado. Entonces uno piensa, en este marco, cómo visualizar hoy el proceso político que se está dando en la Argentina.
porque todo esto sirve para analizar qué está pasando en América Latina y en la Argentina en particular. Es que inmediatamente a esto la pregunta siguiente era, desde nuestros ojos, Claro. ¿qué es lo que pasa? Es que la política internacional no sirve para nada si se transforma en una descripción académica de la geopolítica. Tiene que llegar al barrio, de lo que pasa. Tiene que llegar al barrio. Si no llega al barrio no sirve para nada. Hoy se está disputando en la Argentina dos cuestiones básicas. Una es la globalización financiera que opera sobre Argentina, si es dependiente del globalismo financiero internacional de Wall Street o es dependiente del globalismo financiero internacional europeo. Esta es una de las disputas que hay. Una de las disputas que hay. No quiere decir que sea la única. La otra disputa que comparten la OTAN y el Comando Sur, porque yo te decía que el Comando Sur, que era el que tutelaba las dictaduras militares en la doctrina de seguridad nacional, se disuelve cuando el Consenso de Washington impone al mercado como ordenador social en la Argentina, desplazando las políticas sociales. Ahí se disuelve. ¿Cuándo se vuelve a reconstituir el Comando Sur? Cuando Lula, Néstor y Chávez rehacen el no a través del no al ALCA y empiezan a construir el UNASUR. Y después Trump, Bolsonaro y Macri lo destruyen junto con Almagro de la OEA para poder limpiar el camino a una nueva colonización. ¿Por qué? Porque el retroceso de Estados Unidos es prácticamente hacia su última guarida, que para ellos es América Latina. Pero en especial la Argentina. ¿Por qué la Argentina? Bueno, acá viene el tema más grave nuestro. La Argentina tiene, como bien decía Eduardo Galeano, los países pobres son pobres porque son ricos. Entonces son saqueados por los imperios. Los africanos son ricos y por eso hay un proceso de descolonización creciente hoy en África gracias a China. Burkina Faso, Malí, digamos, en fin. Realmente hay un proceso muy fuerte. El fenómeno que está pasando en África es muy fuerte. Muy fuerte lo que está pasando. Y muy poco se habla, ¿eh? Y muy fuerte el crecimiento que está teniendo a partir de eso África. Pero la Argentina tiene, además de los recursos y además de la capacidad que tiene un problema que es gravísimo al no tener una política nuestra de defensa nacional. Y a mí me parece que ahí hay un tema que el peronismo debe discutir, que hace mucho tiempo no discute una ley de defensa nacional. ¿Por qué digo esto? Porque la Argentina tiene una ubicación geoestratégica única. Es la única que controla la confluencia de los dos mares, el Atlántico y el Pacífico. No es casual que el Comando Sur rehecho lo primero que intenta es Tierra del Fuego. Al sur. El puerto de Ushuaia y la base submarínica que quieren instalar cerca de Ushuaia, y que eso implica que saquen las industrias, no es un capricho, porque quieren que la población estable de Tierra del Fuego trabaje para las bases militares norteamericanas, como le pasa todavía a la ciudad de Guantánamo en Cuba, que todos sus habitantes trabajan en la base de Estados Unidos y nunca se la pudieron sacar de encima en 70 años de lucha anticolonial y antiindependiente que se inició con Fidel Castro en los años 60. Bueno, esto mismo quiere instalar en la Argentina y además instalar las Fuerzas Armadas de los Marines en el río Paraná. Por eso hay un diseño estratégico que fue aprobado en la Ley de Bases, que son las 4 zonas económicas. La primera zona económica es la Patagonia Austral. Yo tuve algo que ver ahí me peleé una vez, varias veces, en el Lago Escondido. Como dicen los chicos en la escuela cuando vienen golpeados, dicen, no sabe cómo quedó el otro, papá. Pero la Patagonia Austral es necesaria no solamente para estas bases,
sino que estas bases militares de Estados Unidos tengan conexión con las bases de la OTAN para el control del mar austral argentino, donde Rusia acaba de descubrir un yacimiento en el mar austral de la Argentina bicontinental de Perón. La Argentina bicontinental de Perón tiene su centro al norte de las Islas Sandwich. La Argentina continental, es decir, el continente, lo que es continente, tiene su centro en Río Cuarto. Pero la Argentina bicontinental, con nuestra apéndice antártica nuestra, que es la que quieren borrar hoy de los mapas, tiene su centro de gravedad. Imagínate lo que significa la vastedad. ¿Por qué el mar austral? Por el petróleo y el gas, no solamente por eso. Es la mayor reserva proteica del mundo. Por eso están las flotas de barcos en el corredor de Rivadavia depredando permanentemente el mar austral argentino bajo la tolerancia, por supuesto, de la OTAN, donde sacan, y los kelpers malvinenses cobran los derechos de pesca que deberían estar cobrando los argentinos. Pero además de eso, esto tiene que ver con la negociación de Antártica, que se va a hacer en el año 30, donde la Antártida reúne dos de los requisitos que decía Perón: el agua dulce por arriba y los recursos minerales por abajo. Tiene de todo, tiene coltán, tiene uranio, tiene oro, tiene plata, tiene gas, tiene todo. Es el único continente no explotado. Ustedes saben que el Ártico no es un continente, es una capa de hielo. Y además de eso, entonces, el tema de los pasos bioceánicos, que serían los únicos pasos, Magallanes, Bigle y Cabo de Hornos, que serían los únicos pasos que quedarían vigentes si hubiese un conflicto nuclear, un termonuclear mundial de guerra, porque el canal de Suez y el canal de Panamá se obstruyen automáticamente con solamente una bomba en la esclusa y se acabaron. Entonces, esa es la primera zona. La segunda zona, también descrita en la ley de bases que aprobaron tantos chatapufi, por llamarlo de alguna manera, es la Nor-Patagonia con Neuquén, Río Negro, Chubut y La Pampa, que es el gasoducto Néstor Kirchner y Vaca Muerta, 200 años de reservas gasíferas. La tercera zona es la zona del litio: Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y el norte de La Rioja, que es el litio, que es prácticamente la reserva estratégica de las nuevas tecnologías, cuya constitución del inmoral Gerardo Morales le permite comerciar. Bueno, independientemente de las necesidades de Argentina. Hoy se está explotando el litio. Y la cuarta zona es la franja que se le quiere dar de control, por donde sale el 60 y pico % de nuestra producción de exportación, que es por los puertos privados del río Paraná. Y la hidrovía, habrás hablado de la hidrovía. Eso es la Mesopotamia, Santa Fe, Córdoba y Mendoza. ¿Por qué describo esto? Porque una de las ideas es la fragmentación de la Argentina, que tiene dos objetivos: el saqueo, como lo estamos viendo, pero el otro objetivo es que una Argentina debilitada o fragmentada deja de tener posibilidad de reconstruir el UNASUR, que es muy importante para ellos. Si alguien cree que yo estoy delirado, que puede estar delirado, que se acuerde de lo que pasó el siglo pasado con Yugoslavia, que antes de hacer la Unión Europea, Francia, Alemania e Inglaterra deciden provocar la guerra de los Balcanes, y hoy Yugoslavia son 7 países que no mueven la aguja. ¿Por qué? Porque Yugoslavia era un competidor directo de Alemania y Francia, y obviamente Inglaterra no podía permitirlo. Esto es parte de lo que nos enseñó Perón de la política internacional. Esto está sucediendo en la Argentina. Por eso Milei no es Milei, es una creación del fondo buitre BlackRock, que lava los dineros corruptos, estafadores, narcos, de todo el mundo, 9 billones de dólares, junto con los otros fondos buitres, Templeton, MLN, el que nos quiso robar la fragata, ¿no es cierto? Vanguard,
hay otros, y son los fondos de inversión estos que ahora nos asombramos porque un narcodelincuente como Federico Machado, hombre que indudablemente tiene relación con la DEA, no me cabe la menor duda, porque el narco lo maneja la DEA en toda América Latina, y por eso sabemos de los carteles de Ecuador, sabemos de los carteles de México, sabemos de los carteles de Perú, sabemos de Paraguay, sabemos de Bolivia, sabemos los carteles acá, pero nadie hace nada porque está la DEA, que son los carteles que le abastecen al mayor consumidor del mundo de cocaína, que ¿a quiénes combaten? A los mexicanos porque inventaron la metanfetamina que no necesitaba cocaína, entonces era un competidor directo. Entonces ahí le dan a los mexicanos. Pero el mundo narco está preparando su desembarco en gobiernos narcos, como sucedió con Guatemala, como sucedió con El Salvador, como sucedió en tantos países del mundo, y quisieron hacerlo acá, y acá lo tienen, prácticamente entre Milei y Esper, sabemos de dónde viene la financiación y cuáles son los compromisos asumidos. Es muy complejo, es muy amplio, es muy profundo. ¿Cómo puede esto traducirlo un trabajador, una persona que hoy está atravesando un momento de zozobra por esto mismo, ¿no? La crisis es generada para poder hacer que todos estos satélites entren, y entonces tenemos por un lado la política grande que viene a disputarse en la Argentina y sobre todo en la Patagonia, la llave del poder político mundial, pero en el medio nosotros tenemos a nuestra sociedad y a nuestros trabajadores pasando necesidades, no pudiendo decodificar todo esto. ¿Cómo hacemos nosotros desde el campo nacional y popular para que esto pueda llegarle a un trabajador, a una trabajadora, a una persona común, que pueda comprenderlo para así saber cuál es la batalla que hay que dar? Es muy interesante porque, digamos, yo que me dedico a esto en la formación de cuadros políticos, de cuadros sanitarios, yo me dedico a la docencia prácticamente. En esta etapa de mi vida hay que estar situado. Soy un hombre que no va a estar buscando un ministerio a esta altura de mi vida. No me hagan trabajar, por favor. No, uno tiene primero que saber a qué ámbito le está hablando, qué universo le está hablando. No es lo mismo hablar en un ámbito universitario que hablar en un ámbito de delegados sindicales, que tienen una cierta conciencia, por eso son delegados. Yo vengo de dar una charla en arte con 400 compañeros, con otros compañeros, dimos una charla bastante profunda, muy interesante, y después la interlocución tiene que ser una interlocución válida con lo que está viviendo el compañero trabajador, que no está enterado de nada de esto. Exacto. Que está, perdón, absolutamente en bolas de toda esta situación. Y uno tiene que saber que, ¿por qué está en bolas? Porque no quiere, no. Está en bolas, primero porque no ocultan la información, pero segundo, aunque no se lo ocultasen, están luchando por sobrevivir. Claro, claro. Entonces su lucha por sobrevivir, su lucha por darle comer a sus hijos, su lucha por el viaje, su lucha cotidiana, lo lleva a estar aislado de lo que nosotros estamos analizando, pero lo sufre. Porque seguramente ese compañero trabajador tiene un papá o un abuelo jubilado y lo sufre. O tiene un familiar o un hijo discapacitado y lo sufre. O tiene un amigo o una amiga o un tío que tiene un proceso oncológico y no le llega la medicación porque este sátrapa se la está drogando. Entonces se da cuenta que la motosierra le está llegando a él. Ahí me flaco, la motosierra te llegó a vos. ¿Cuánto está cobrando tu abuelo de jubilación? ¿Con qué está viviendo tu viejo de jubilación? Entonces hay que llevarlo al terreno donde toda esta explosión supuestamente de posibilismo de que achicando el Estado se agranda la nación, que era lo que decía Martínez de Oz, es una mentira absoluta, porque después esa misma persona dice, pero en mi barrio no hay seguridad. ¿Cómo no hay seguridad? Y yo no quería más Estado.
arreglátela. Y sabemos que cuando el Estado se retira, el territorio queda en manos narcos. Y yo le voy a decir algo que ustedes deben saber, pero sobre todo aquellos que viven por la zona oeste o en los lugares más periféricos de Loma de Zamora, o de Ingeniero Bulle, o de Cuartel Quinto, de tantos lugares, que hoy muchos de los comedores cada vez más intensos que ha provocado el proceso Milei están siendo bancados por los narcos. Y que las fiestas de los niños están siendo bancadas por los narcos. Y que la única salida laboral de los adolescentes que no tienen guita para ir a bailar es ser de dealer o ser repartidores de droga de los narcos. Entonces, por un lado vemos como los narcos desembarcan para armar gobierno y por otro lado vemos cómo rompen el Estado o intentan destruir el Estado, porque no es la destrucción del Estado, es un Estado diferente. Claro, son ellos quienes controlan la comunidad. El Estado responde al poder real y al poder colonial. Y esto es así. Entonces no es que no hay más Estado. No, hay un Estado diferente. Está el Estado del modelo social, solidario y productivo, biocéntrico. Biocéntrico significa el ser humano y el cuidado de la naturaleza, que es nuestro único, como decía un viejo periodista uruguayo, Martínez, que hacía un programa en Telesur, decía nuestra nave espacial es la Tierra, muchachos, no la destruyamos porque nos quedamos en el aire. Bueno, esto cuando viene el proceso narco tratando de destruir, digamos, o de ocupar la rienda del Estado, y por otro lado se retira el Estado de sus obligaciones plenas constitucionales, porque no nos olvidemos que la Constitución de 1994 fue funcional al consenso de Washington. Provincializó y municipalizó la salud, la educación, la seguridad social y los recursos naturales. Entonces fragmentó el país. Yo les voy a dar un dato dramático. Hoy un chico que nace en Piranés, Formosa, en Pumamarca, Jujuy, en Buta, Ranquil, Neuquén, podemos nombrar 100 localidades periféricas, en Colonia Sarmiento, en Comodoro, en Chubut, tiene entre 5 y 7 años menos de expectativa de vida que un chico que nace en Capital, Rosario y Santa Fe de Córdoba. Entonces es un país injusto. Es diferente a la justicia social que nosotros pregonamos. ¿Por qué? Porque el Estado es el que debe superar las asimetrías que se producen entre un chico que nace en Pumamarca y un chico que nace en Capital. Tiene que estar el Estado presente y no es igualdad de oportunidades, porque a lo mejor la oportunidad no tiene, pero no tiene las condiciones. Y es el Estado el que debe dar las condiciones para tener una respuesta de justicia social. Por eso nuestro Estado peronista de justicia social no es un Estado de bienestar de igualdad de oportunidades. El nuestro es un Estado de igualdad de condiciones. Y para enfrentar todo esto, el campo nacional y popular, si bien estamos en un momento en la Argentina, en un momento eleccionario, en un momento, creo yo, y lo concebimos con muchos compañeros, bisagra dentro de nuestra historia, en donde está muy claro la disputa de poder en todo esto que usted está planteando, el peronismo y todo el campo nacional y popular, ¿cómo se prepara para enfrentar esto? ¿Cómo se organiza, se articula? Porque hay mucho por hacer. En realidad, yo creo que, digamos, esto se va preparando en la lucha, en la movilización. ¿Por qué? Porque si hoy tenemos que coincidir en algo, yo por lo menos esta es mi opinión, no hay una conducción unívoca, es decir, que totalice el campo nacional. Y si te preciso más, si vos me decís hoy, la lucha es peronismo-antiperonismo, no. Es kirchnerismo, antikirchnerismo, no. Hoy la lucha es patria-colonia. Es sentimiento patriótico
Porque el enemigo viene por la patria, no viene por el peronismo. Usa de excusa el kirchnerismo, usa de excusa el peronismo, usa de excusa, va cambiando las excusas, porque las va cambiando permanentemente. Entonces, más que prepararse, hoy tenemos que ser capaces de identificar claramente al enemigo. Y me parece que hoy estamos atravesando, si ustedes le van a poner fecha al programa, estamos atravesando un proceso interesante de una unidad electoral. La pregunta que sigue es, ¿la unidad electoral es la unidad política? Y ahí viene la gran respuesta, después de las elecciones. No, la unidad política hay que construirla. En los 2 años posteriores, ampliando el movimiento nacional, pero con objetivos claros. Vamos a recuperar la Argentina bicontinental, vamos a declarar no grata la presencia de la Cuarta Flota, vamos a decirle que no vamos a pagar la deuda externa por ilegal, ilegítima y espuria, vamos a derogar la ley de entidades financieras e inversiones extranjeras que siguen siendo de la dictadura militar, vamos a hacer una nueva constitución, vamos a recuperar el comercio y el canal Magdalena del comercio exterior y vamos a recuperar la capacidad de dictar una nueva ley de tierras para evitar esta invasión que tenemos sobre millones de hectáreas sobre la Argentina, en esa Patagonia austral chiquita, hay 2.700.000 hectáreas en manos extranjeras. Estamos a punto de ser fragmentados, entonces tenemos que ser, pero ¿cuándo lo vamos a empezar? ¿En la época electoral o apenas termine estas elecciones para decir hacia dónde vamos? Bueno, sobre estas bases, y hay muchas más, deberíamos discutir la unidad política y identificar claramente al enemigo. Porque ahí es donde la unidad política va a demostrar quiénes piensan en términos de patria y quiénes creen, que ahora te voy a dar una síntesis de eso que está pasando hoy, y quiénes creen que se puede maniobrar en el marco de esta democracia limitada del consenso de Washington. Porque es una democracia limitada. Porque si el mercado te ordena, cuando el mercado entra por la puerta, la solidaridad sale por la ventana. Es clarísimo. Bueno, la discusión hoy, que va a ser el 26 de octubre, después del 26 de octubre es, ¿hay que esperar 2 años más con Milei? ¿O hay que decirle que se vaya antes? En paz, en democracia, con mecanismos institucionales, juicio político mediante, o movilización mediante, o paro general mediante, cerrando el país. Bueno, hay quienes opinamos que tiene que irse ya. ¿Por qué tiene que irse ya? Yo por lo menos pienso que tiene que irse ya, porque dentro de 2 años podemos estar con una Argentina fragmentada. Jorge, ¿hay algo que no le haya preguntado y que quiera decir? Yo quiero decirle a mis compañeros etarios, ¿sabes lo que significa? A mis compañeros de la vieja... Es decir, el enemigo no pensaba que los jubilados de él íbamos a hacer tanto quilombo. Es maravilloso. Nosotros nos sentimos vivos otra vez, ¿viste? No, pelear, no. Por eso, el vez viejito, ¿viste? Como nosotros que vamos, le pegamos, ¿viste? Porque tenemos todavía alguna memoria de nuestras luchas. Pero quiero decirle a mis compañeros mayores, algo que dijo el Pepe Mujica con esa sabiduría que lo inundaba, tenemos que darle paso a los jóvenes, a los nuevos compañeras y compañeros que están construyendo un camino diferente, porque tienen historias diferentes, porque tienen actitudes diferentes y porque son diferentes, quizás a las viejas, a los viejos vicios que construimos nosotros. Los mayores tenemos que ser capaces de volcar nuestra experiencia, ni siquiera dar consejos, porque el consejo de los viejos es un consejo, es casi una orden, ¿viste? Como el abuelo le dice, tenés que hacer esto. No, nosotros tenemos que volcar experiencia. Hoy hay hombres y mujeres, de todos los sectores. Yo no admito que se hable mal del sindicalismo, no admito que se hable mal de la cámpora, no admito que se hable mal, porque del peronismo militante, del movimiento Evita, de los movimientos sociales, todos los compañeros del campo nacional popular, hay compañeros valiosos en todos lados, muy valiosos.
Y yo veo a los compañeros de los 40 o 50 años honestos, transparentes, comprometidos, humildes. Y esto me parece que trae, esto sin denigrar a nadie. Cristina para nosotros es un faro, siempre, además ya está para el bronce, para estar en la historia, ya construyó su historia, aunque haya personas que crean que la política se hace de la personalización. Yo no creo en eso. Yo creo que los líderes los forjan los pueblos. A Juan Domingo Perón lo forjó el pueblo un 17 de octubre. Hasta ese momento era Juan Domingo. A Cristina le hizo líder un 9 de diciembre en Plaza de Mayo, un día antes de irse, porque hasta ese momento era la presidenta. Bueno, pero la política implica la discusión profunda de los marcos estratégicos a los cuales caminamos, para poder decirle al pueblo hacia dónde vamos, con quién vamos y cómo lo vamos a hacer. Y esto me parece que lo tienen que hacer los jóvenes en vez de estar discutiendo listas electorales. No podemos perder la patria por un concejal en Calamuchita. Jorge, muchas gracias. Nuevamente nos encontramos en el final de una fantástica charla con el gran Jorge Rashid. Muchísimo para llevar. Creo que uno de los principales objetivos de la creación de este espacio están cumplidos en esta charla. Esperemos poder llegar a todas las casas de todos los compañeros a lo largo y a lo ancho del país para poder comprender el mundo que nos rodea y para poder saber qué lucha es la que estamos luchando. Como siempre decimos, agradecer profundamente a la Federación Gráfica Bonaerense que nos dé la oportunidad de llevar adelante este espacio, a todos y a cada uno de los compañeros del espacio de difusión de la Juventud Gráfica, que con muchísimo esfuerzo llevamos adelante este espacio y seguramente nos estaremos viendo en una nueva edición. Un abrazo. Muchas gracias. Qué grande.